Hermanos, Génesis capítulo 10, ¿verdad? Génesis capítulo 10 es conocido como la tabla de las naciones. Y yo sé que ustedes dijeron, esta es la lectura bíblica más difícil porque aparecieron nombres que en mi vida, ¿verdad? Había yo pronunciado. Pero bueno, no vamos a leerlos. Como usted pudo ver, este es un capítulo de puros nombres, ¿verdad? Ahora quiero enseñarle, por ejemplo, este capítulo comienza con una declaración muy parecida con la que termina. Mire lo que dice el versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Mire versículo 32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Ok? Ahora tenemos en verdecito, aquí en mi pantalla, déjeme, le voy a subir la letra para que usted pueda verlo lo más que se pueda. En verdecito tenemos versículo 2, los hijos de Jafet. Versículo 6, los hijos de Cam. Y luego, versículo 21 y 22, también le nacieron hijos a Sem. Y versículo 22, los hijos de Sem. ¿Ok? Y entonces, y note así, este capítulo nos va a presentar los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y cada vez que termina la genealogía, termina con esta declaración. Versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. Versículo 20. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad? En nuestros tiempos modernos, escribimos de una forma muy ordenada, tenemos bosquejos, damos espacios. En aquel tiempo en hebreo no había manera de cómo acomodarlo, y la manera de hacerlo era por este tipo de frases. Y Génesis capítulo 10, hermanos, nos presenta básicamente los descendientes y las naciones que surgieron después del diluvio. Y este va a ser nuestro estudio para hoy. Vamos a ver los descendientes después del diluvio. Acompáñeme, por favor, en oración. Dios, te doy muchas gracias. Y llegamos a un capítulo que tiene un montón de nombres, que tiene lugares, que tiene una que otra descripción, pero creo que es importante considerar su aplicación y nuestro entendimiento del libro de Génesis y otros aspectos más. Te doy gracias por la paciencia de mis hermanos, te doy gracias porque ellos pacientemente han estado conmigo en este libro, aprendiendo, Señor, cada capítulo de lo que tú estás tratando de explicarnos y darnos en el libro de Génesis. Te pido que me sigas ayudando, te pido que le sigas dando gracia y ayúdame, Padre, por favor, a exponer y explicar bien tu palabra en lo mejor de mi capacidad. Ayúdame, Señor, te lo ruego. Bendícenos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Ok, déjeme ahora sí, voy a ir a mi diapositiva. Ok. Déjeme nada más ver si se ve bien. Más o menos. Ok. Bien, hermanos, en capítulo 10 tenemos la tabla de las naciones. Génesis 10 describe los descendientes de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Moisés está escribiendo en este capítulo 70 naciones conocidas del mundo antiguo. Este capítulo, hermano, describe 70 naciones conocidas del mundo antiguo. Los eruditos ubican estas naciones en lo que la historia secular ubica como la edad de bronce. Y ahorita le voy a explicar un poquito. Ahora, tenemos un capítulo como este, de un montón de nombres, unos cuantos lugares y unos cuantos gentilicios. Y entonces, hermanos, la pregunta para nosotros es, ¿por qué Moisés está tomando tiempo para describir el origen de las naciones y su conexión con los hijos de Noé? ¿Cuál es la razón por la que Moisés está escribiendo esto? ¿Ok?
¿Qué es el asunto aquí? Y ese es nuestro reto. Antes de comenzar con la descripción bíblica, déjeme enseñarle. En la historia secular, hermanos, ¿verdad? Yo fui a escuela pública, yo creo que a todos nosotros nos enseñaron las edades de la historia humana. Y esas sí se describen las historias las etapas de la historia humana. Tenemos prehistoria, tenemos edad antigua, tenemos edad media, edad moderna, edad contemporánea, ¿verdad? Esto es más o menos como lo estudiamos. Note aquí, en la prehistoria, dice aquí en esta foto, desde hace 3 millones de años hasta la aparición de la escritura. Note aquí que la mayoría de los libros, ¿verdad?, de educación secular, lo que marca el cambio de una historia o una etapa de la prehistoria a la edad antigua es la escritura, ¿ok? Lo que cambia de una etapa a otra es la escritura. La edad antigua cubre desde el 3500 antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V, en el año 476. ¿Ok? Es como nos enseñan más o menos Ahora, en las etapas de la prehistoria, hermanos, todo esto es de la educación secular, ¿verdad? En las etapas de la prehistoria lo dividen en dos grandes, la edad de piedra y la edad de los metales, ¿verdad? Si usted ha visto esas películas chistosas, ¿verdad? ¿Cuál fue una que vimos de los Croods o algo así, ¿verdad? ¿Ha visto esas de las caricaturas? ¿Verdad? Están muy chistosas, ¿verdad? Pero describen, según el entendimiento de ellos, la edad de piedra. Entonces, la edad de piedra tiene dos periodos, el paleolítico y el neolítico, ¿ok? Ahora, hermanos, nota aquí, esto es como la educación secular concibe la historia y el desarrollo de la historia. Recuerda, hermanos, que la educación secular no cree, ¿verdad?, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios como seres inteligentes. Hermanos, el libro de Génesis nos va a enseñar que Dios creó a Adán y Eva como hombres y mujer adulta, ¿verdad? Inteligentes, capaces de cultivar la tierra y desarrollar la civilización. La educación secular no, la educación secular nos dice que los hombres evolucionaron del primate, ¿verdad?, de los changos, y que de nuevo, que de una inteligencia pequeña, su inteligencia fue creciendo, y entonces empezaron a desarrollar, ¿verdad? Eran nómadas, buscando comida, buscando alimento, y luego, ¿verdad?, ya dejaron y se volvieron sedentarios, y comenzaron a desarrollar la agricultura, y de ahí, ¿verdad?, de desarrollar la agricultura, la siguiente edad es la edad de los metales. ¿Por qué le llaman la edad de los metales? Porque empezaron a usar metales como instrumentos, ¿verdad?, de cacería y de otras cosas. Y tenemos la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. ¿Ok? Eso es como lo explican, hermanos. Eso es como la historia secular explica, ¿verdad?, la historia humana. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la diferencia? Bueno, ¿qué es lo que marca aquí? Bueno, al comienzo de la escritura, entonces ahí, hermanos, en el comienzo de la escritura, entonces comienza la edad antigua. ¿Ok? Ahora, nosotros, ¿cuál es la versión de la historia o cuál es la versión de la Biblia sobre la historia humana? Génesis capítulo 10. Hermanos, la versión de la Biblia sobre la historia humana está en Génesis capítulo 10, en este capítulo. Aquí está la explicación de Dios. Ahora, hermanos, antes de entrar a la explicación, quiero enseñarle por qué es importante entender este capítulo y especialmente en su aplicación moderna. Déjeme usar un video del hermano Ken Ham. Usted sabe que lo hemos usado varias veces, ¿verdad?, para explicar un poquito sobre esto. ¿Es posible que toda la tierra se pobló de los hijos de Noé? ¿Es posible? Miren lo que dice el hermano Ken Ham. Ay.
Okay, when we look around the world, Cuando nosotros observamos al mundo, we see different groups of humans, vemos distintos grupos de humanos and they have distinct y characteristics, tienen rasgos distintos, like the American Indians, como los nativos the americanos, Australian Aborigines, los aborígenes the australianos, Fijians, los de la isla de the Fiji, Eskimos, los esquimales, and so it goes on. y así. So, how could we produce such distinct groups? Entonces, ¿cómo podemos nosotros producir estos grupos tan distintos? If you think about the dogs, Si piensan los perros, somewhere in history, en aquel entonces, we'd have to take the human population tienes que tener la población humana and force them to split up and move away from each other. y hacer que se dividan, que se difunden y que se estén aislados los unos de los otros. Can anyone think of anything in the Bible that could do that? ¿Pueden pensar en algo de la Biblia que puede hacer que están aislados grupos de personas? The Tower of Babel. La Torre de Babel. And that really explains it. Y eso lo explica. Now, I want to just share a few things about that in relation to evolution, Ahora quiero compartir algunos aspectos de eso and then explain more of some of the differences and how they occurred. y explicar algunas de las diferencias y cómo ocurrieron. When Darwin wrote his book on the origin of species, Cuando Darwin escribió su libro acerca de los orígenes de el origen de las especies, the subtitle said the preservation of favored races. el subtítulo decía la preservación de las razas favorecidas. And he wasn't just talking about animals. Y no estaba hablando simplemente de los Because at the end of animales, his book, porque al final de su libro he said in the distant future, dijo que en un futuro lejano light will be thrown on man and his history. se aclarará el origen del hombre y su historia. He intended then to talk about man evolving. Él quería que hablaran acerca de la evolución de los hombres. And so 12 years after the origin of species, Entonces, 12 años después de su He libro wrote El a book origen de las called The Descent of especies, Man. él escribió un libro que se llama El descenso del hombre. and he said there were different races of people, Y decía que hay distintas razas de personas. and that some were closer to the apes than others. Y algunos estaban más emparentados con los simios, los monos, que otros. In fact, he put the Australian Aborigines closer to the apes. De hecho, puso los aborígenes australianos más cerca a los simios, los monos. You can understand how that could fuel racism. ¿Pueden entender cómo eso puede alimentar el racismo? In America in 1924, En los Estados Unidos, en el año there 1924, was a newspaper that said the missing links were found in Australia. un periódico dijo que los eslabones perdidos se encontraban en los aborígenes And australianos. scientists sent people to Australia to kill the Aborigines Y los científicos enviaron a personas a Australia para matar a los aborígenes and get their skulls and skin them y para sacar sus cráneos y para pelarlos, sacar sus cueros, for museums para los museos, because they thought they were the missing link. porque pensaban que eran los eslabones perdidos. See, it's very, very sad. Es muy triste. In America back in the 1900s, En los 1900, en el siglo XX, en los Estados Unidos, one of the most popular biology textbooks in the public schools, uno de los libros de texto más populares o renombrados de biología en las escuelas based on públicas, Darwin's ideas of evolution, que se basaba en las ideas de Darwin en la evolución, taught the students there were 5 races enseñaba a los estudiantes que habían 5 razas and that the Caucasians were the highest y, type of y que race. los caucasoides, como decía él, eran la raza más superior. Can you understand how that would cause people with light skin to think they were superior? ¿Puede entender cómo eso puede hacer que los de piel clara pueden empezar a creer que son de una raza superior? Sadly, that sort of teaching has fueled racism. Lamentablemente esa clase de enseñanza ha alimentado mucho al racismo. But it was based on Darwin's ideas. Pero se basaba en las ideas de Darwin. If they're going to teach Darwinian evolution in the schools, Si van a enseñar la evolución darwiniana en las escuelas, ask them, are they teaching his views of races? entonces también sus opiniones acerca de las razas. As Christians, Como cristianos, I suggest we don't use the term yo races. sugiero que no utilizamos los términos raza. Because when people think of races in humans, Porque cuando las personas piensan en el término raza en los because of the humanos, influence of evolution, debido a la influencia de la they evolución, think of lower races and higher races. piensan en razas inferiores y superiores. Now people say, well, wait a minute. Ok, ahí. Creo que esto es muy importante, ¿verdad? De nuevo, con las ideas de la educación secular, hermanos, y con la explicación de la historia humana, de nuevo, y pensando, hermanos, en el modelo de evolución, y pensando en la selección natural, o sea, este asunto de pensar que hay razas superiores e inferiores,
ha dañado a la humanidad. Ahora, lo que tenemos aquí, hermanos, lo que tenemos aquí en Génesis capítulo 10, nos va a enseñar, hermanos, que realmente no hay razas, que todas las personas y los grupos de personas vinieron, ¿qué? Por los hijos de Noé. Y más atrás vinieron ¿por quién? Adán y Eva. Adán y Eva. Ahora, hermanos, de nuevo, nada más quiero de nuevo repetir. La estructura literaria del libro, que la acabamos de leer, de nuevo, este capítulo va a seguir esta estructura y este patrón. Primero se van a introducir, ¿verdad?, las generaciones de los hijos de Noé. Luego se va a presentar cada uno de los hijos de Noé. En este caso se presenta el primer hijo de Noé y sus descendientes. Versículo 2 dice, los hijos de Jafet. Y entonces, ¿qué? Comienza con los hijos de Jafet, ¿verdad? Permítame tantito que para compartir a los hermanos de Zoom. Entonces, aquí, hermanos, de nuevo, en la estructura literaria, tenemos esta manera en que está arreglado el capítulo. Después de que se nos presentan los hijos de Jafet, termina la descripción de los hijos de Jafet diciendo esto. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua. Cuando habla de lengua, ¿de qué habla, hermanos? Idioma. Y luego dice, conforme a sus familias, mire de nuevo, familias, y luego dice, en sus, hermanos, cuando hablamos de naciones, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿Mande? Un país, un grupo de personas, ¿verdad?, que comparten ciertas características. Y básicamente las divisiones territoriales que existen hoy en día es esto, son naciones. Entonces tenemos el primer hijo, así sucesivamente, tenemos el segundo hijo, y los hijos de Cam, y termina después de los hijos de Cam. Ahora noten, los hijos de Cam van desde el versículo 6 hasta el versículo 20. O sea, utiliza varios versículos para describir esta familia. La familia de Jafet la menciona en poquitos versículos. La familia de Cam en versículos más grandes. Y al final de nuevo dice, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿Ok? Y luego presenta el tercer hijo. El tercer hijo es Sem. Ahora note, hay dos declaraciones de Sem. Dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Y de nuevo dice, los hijos de Sem fueron, y termina de nuevo diciendo, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Entonces, este capítulo de nuevo está tratando de describir que de los hijos de Noé se esparció toda la tierra, y note aquí, la tierra se está esparciendo y las naciones se están acomodando. Note aquí, naciones están existiendo. Ahora, ¿qué son las características de las naciones? Bueno, primero por sus tierras, y la segunda característica por su ¿qué? Por su idioma. ¿Ok? Viven en un determinado lugar y se están acomodando también por sus idiomas. Ahora la pregunta para nosotros es, bueno, este capítulo está diciendo que por sus idiomas, pero ¿cuándo se originaron los idiomas? Y es lo que va a contestar el siguiente capítulo. Este capítulo nos está empezando a introducir la duda de, a ver, ¿cómo que se fueron por sus idiomas? ¿Cómo que se fueron agrupando y dividiendo y esparciendo por sus idiomas? ¿Cuándo surgieron los idiomas? Y la Torre de Babel. La Torre de Babel. Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? En el siguiente capítulo. Pero ahora, hermanos, aquí, ahora, quiero que vean. En la declaración del capítulo anterior, en Génesis capítulo 9, versículo 19, 18 y 19, nos dijo, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos, ¿qué dice aquí? Fue llena toda la tierra. ¿Ok? Hermanos, de los hijos de Noé fue llena toda la tierra. El capítulo 10 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después de él,
diluvio. Y termina el capítulo diciendo, estas son las familias de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Hermanos, Dios está haciendo un énfasis muy claro. Las naciones que existen sobre la tierra, en el tiempo que Moisés está escribiendo, son naciones y se agrupan con idiomas que surgieron de los hijos de Noé. Ahora, note aquí. Aquí está, ¿verdad? En todo lo que usted puede leer en el capítulo, aquí está. Jafet, note, la primera línea tiene estos hijos, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. ¿Ok? Estos son los hijos. Pero solamente se nos presenta los hijos de Gomer y los hijos de ¿qué? Javán. Es todo lo que se nos dice de Jafet. Ahora, mire los hijos de Cam. ¿Ok? Los hijos de Cam son, ¿sí se ve cuando lo amplío? Ok, por eso quería usar la tablet, ¿verdad? Tenemos Cus, tenemos Misraim, tenemos Fut y tenemos Canaán. Ahora, hermanos, de los hijos de Cus, tenemos Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca. Y luego describe dos hijos de Rama, Seba y Dedán. Luego, hermanos, de nuevo, de una forma, dice que también Nimrod es hijo de Cus, ¿verdad? Y el capítulo dice, este fue el primer ¿qué? ¿Qué dice el capítulo ahí en sus Biblias? El primer poderoso en la tierra. ¿Ok? Hermanos, no hemos visto eso en Génesis. La última vez que vimos gente poderosa fue en Génesis capítulo 6. ¿Se acuerda? Estos son los varones de renombre. Estos son los héroes de la antigüedad. Y dice aquí que Nimrod es el primer poderoso en la tierra. Y luego dice, era poderoso cazador delante de Jehová. Ahora, hermanos, hay varias maneras de traducir esa frase. Una es como que él era un cazador enviado por Dios, o un cazador de Jehová, o era un cazador contra Jehová. Esa es otra manera de traducir, ¿ok? Entonces, ok. Ahora dice aquí, hermanos, note aquí, de Nimrod no se mencionan hijos. Lo que se menciona de Nimrod, hermanos, son lugares y ciudades que él fundó. Dice, y el inicio de su reino fue, o el inicio de su poderío fue Babel, ¿ok? Fue Babel. Y luego la siguiente ciudad, Erech, luego la siguiente ciudad, Akkad, luego la ciudad, Calne, y luego menciona ¿qué? Asiria. Y de Asiria menciona ciudades como Nínive, Rehoboth, Cala y Rezén. Entonces, miren lo que está haciendo estas tablas de las naciones. No nada más nos está presentando hijos, sino que también nos está presentando las ciudades de la antigüedad, ¿ok? Y ahorita le voy a enseñar un mapa para que lo podemos ubicar. Entonces, aquí tenemos, nos está presentando aquí, no está presentando hijos, está conectando a Nimrod con ciudades antiguas, ¿ok? Ciudades muy antiguas. No, estos puntitos, no sé por qué salieron esos puntitos. Ok, entonces, ahora, tenemos Cus. Ahora, el siguiente hijo, tenemos, hermanos, Misraim. Aquí los traductores de la Biblia, hermanos, transliteraron el nombre. En hebreo, hermanos, en español, Misraim, adivine qué es. Misraim es Egipto. La ciudad de Egipto en el idioma hebreo es Misraim, ¿ok? Misraim. Entonces, aquí en lugar de que los traductores de Reina Valera pusieran el hijo de Cam es Egipto, ¿por qué hicieron ese cambio? Porque nosotros no asociamos Egipto con una persona, asociamos Egipto ¿con qué? Con un lugar, ¿verdad? Con un país. Entonces, en lugar de hacer eso, los traductores de Reina Valera dijeron, bueno, para que los creyentes puedan pensar en una persona, pusieron Misraim, pero Misraim significa
Egipto. Y mira ahí, menciona. Ahora, el único comentario interesante de los hijos, que no voy a mencionar sus nombres re difíciles, es que dice que de Casluim surgieron los filisteos. Ahora, hermanos, el nombre filisteos es un nombre, hermanos, es un nombre no necesariamente que habla de un gentilicio, ¿verdad? No necesariamente que habla de un grupo de personas. Esta palabra filisteos es como un nombre que habla de gente extranjera, ¿ok? Habla de gente extranjera. Entonces, este término se utilizaba, especialmente creo que Moisés lo está utilizando aquí, no para hablar de los filisteos como Goliat que peleó con David, sino para hablar de un tipo de persona, ¿ok? Bien. Luego el siguiente es Fut, y de Fut no se dice nada. Y luego, aquí está hermana Juanita, seguro que la hermana Juanita nos preguntó Canaán. Empieza a mencionar, cuando va a Canaán, menciona dos hijos, Sidón y Ed. Y después de Sidón y Ed, comienza a mencionar, hermanos, una lista. Y mire, Jebuseo, Amorreo, Jergueseo, Ebeo, Araseo, Sineo, Arbadeo, Semareo y Amateo. Y comienza a describir de nuevo un grupo de personas. De nuevo, ahí voy, hermano. Entonces, esto es lo que se menciona de la descendencia de Cam. Ahora, aquí, hermanos, mire este mapita. Si usted puede ver, este es el mar Mediterráneo, ¿ok? Aquí más abajito está Israel. Déjeme ver si puedo con el. Aquí toda esta parte está Israel. Hermanos, esta parte, el Golfo Pérsico, el país actualmente de donde está aquí el Golfo Pérsico es Irak, ¿verdad? Arriba está Irán. Hermanos, nos dice que Nimrod fundó varias ciudades. Una de las primeras era Babel. Hermanos, el antecedente de Babel, aquí está Babilonia, luego aquí está Elam del reino de Persia y luego está Asiria. Lo interesante de la tabla de las naciones es que menciona a Nimrod y lo conecta con ciudades. Ahora, si usted va a los libros de historia secular, de nuevo, que no creen en la Biblia, que no creen en Dios, hay algo interesante, hermanos. La civilización la ubican en estos lugares. Déjeme cambiar un plumón. Estos lugares son los comienzos de la civilización. Y en los libros de educación secular los van a mencionar como Sumeria, ¿verdad? Sumeria, ¿ok? Y todos esos lugares. Ahora, hermanos, aquí el relato bíblico y la educación secular concuerdan que estos territorios son muy importantes. Aunque no estamos de acuerdo en cómo explican el origen de las especies y el origen de la tierra y todas las personas, lo que sí concordamos, hermanos, es que estos territorios y estas ciudades son ciudades antiguas y territorios antiguos y territorios claves de la civilización. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Hasta ahí? Ok, ahora vamos a continuar. Bueno, una cosa más. Yo no sé si algunos de ustedes cristianos, ¿verdad? Hay muchos libros que han salido sobre Nimrod. Hay libros muy extremos, hermanos, que dicen que Nimrod, ¿verdad? Fue el origen de todo el paganismo y que fue el origen, básicamente, hermanos, con mucho cuidado voy a decir eso, pero algunos piensan que Nimrod son los inicios del catolicismo romano antiguo y empiezan a decir muchas cosas y que hay muchos símbolos y muchas cosas con Nimrod. Lo que tengo que decirle, hay que tener cuidado con libros extremos donde empiezan a interpretar mensajes y señales y cosas de arquitectura. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos caer de nuevo en fanatismo que no tiene una base sólida. ¿Ok? Entonces, nada más aguas con los libros que usted pueda leer o los videos que usted pueda encontrar de YouTube. Ay, voy a buscar de Nimrod. Porque, hermanos, hay una sarta de cosas.
de Nimrod. Hasta de ovnis van a conectar a Nimrod con ovnis. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ahora hermanos, el siguiente hijo. Miren lo interesante. Estos son los hijos de Sem. Y de nuevo tenemos Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. Ahora, aquí hermanos, avanza de nuevo, esta es una genealogía, otra genealogía, otra genealogía, otra genealogía. Avanza la primera, segunda, tercera, ¿hasta qué? Hasta la cuarta, y esta probablemente, esta es la quinta. ¿Ok? O sea, en alguna manera está diciendo que la descendencia de Sem está avanzando. Ahora, dos detalles en la descendencia de Sem. Un detalle está en este hombre, Eber. Porque a Abraham se le va a conocer como hebreo. Abraham el hebreo. ¿De dónde viene ese término o con qué conexión es hebreo? Es de Eber. Ahora, ¿por qué le dieron ese nombre? ¿Por qué cree que le dieron ese nombre? Hebreo. Pero que, bueno, eso es, no necesariamente de Hebrón. Hay otra característica. Y miren, no es muy difícil de pensar. Hermanos, que, por ejemplo, cuando hablamos de hispanos, ¿qué estamos hablando? ¿Quiénes entran dentro de los hispanos? ¿Verdad? Todos los que hablan español o castellano, incluidos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses, o sea, todos somos que hispanos, ¿ok? Nos ubican así. Ahora, más estricto, nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Ya es como más enfocado. Muy probablemente el hecho de distinguir a Eber era distinguirlo por su raza, perdón, ese nombre, por su familia y por su idioma. El hebreo, hermanos, es un idioma semítico que tiene conexiones con otros idiomas. Probablemente una de las conexiones con Eber es por su familia y por su idioma. Entonces, cuando nos reconocen que Abraham es el hebreo, probablemente había una característica en su familia, que lo hacía ¿qué? Que lo hacía distinto y algo en su idioma. Hermanos, eso pasa en nuestro país. La gente del norte luce diferente a la gente del sur. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Aquí le voy a confesar, alguien una vez hace años alguien me hizo racismo. No me acuerdo que me estaba cortando el cabello y me dice una señora, oye, ¿de dónde tú eres? No, pues yo soy, porque pues hablaba raro, ¿no? O sigo hablando raro. ¿De dónde eres? No, yo soy de Puebla. No, sí, soy de Puebla. No, ya todos son chapos y morenos. Así me dijo, todos son chapos y morenos. Así como, pues yo soy de Puebla, ¿verdad? Y no estoy chapo, ¿verdad? Y moreno más o menos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿por qué podemos distinguir su grupo? Nosotros, ¿sí o no? Por ejemplo, hay lugares, hay estados que hay unas facciones muy distinguibles, ¿sí o no? Por ejemplo, hermanos, en la Sierra de Puebla es muy característico por su conexión con los españoles ver a hombres y mujeres muy morenos de ojos azules. En la Sierra de Puebla, hermanos, ve gente muy morena con ojos azules. De nuevo, entonces, todo eso es parte de los grupos. Entonces, ¿había alguna distinción, verdad? Cuando la familia, de nuevo, Eber y sus descendientes, algo muy característico de su familia y también muy probablemente de su ¿qué? De su idioma, ¿ok? Entonces, eso es un primer detalle aquí. El otro detalle es que este hombre, Peleg, dice que aquí hubo una dispersión. Ahora, probablemente se refiere a Babel o se refiere a otra dispersión. ¿Ok? No sabemos.
Y esos son todos los detalles que nos da este capítulo, hermanos. ¿Ok? Ahora, quiero que vea la siguiente. Esta imagen, hermanos, es una imagen del hermano Ken Ham, donde explica, hermanos, dónde más o menos se fueron los hijos de Noé. La descendencia de Jafet, déjeme usar otro colorcito. La descendencia de Jafet, hermanos, probablemente son, ¿verdad? Sus familias se movieron hacia Asia Menor y Europa, ¿ok? La familia de Jafet se movieron de Asia Menor y Europa. La familia de Cam se están moviendo a partes de Arabia y África, ¿ok? Partes de Arabia y África. Y los descendientes de Sem, algunos se están quedando aquí, ¿verdad? Y otros están avanzando hacia Asia y a otras partes de Arabia en el norte, ¿ok? De los descendientes de Sem, hermanos, es donde van a surgir los judíos, ¿ok? Y es así, hermanos, como las familias se están esparciendo, ¿ok? Esto es más o menos como creemos que las familias se están esparciendo. Ahora, un detalle aquí, hermanos, que el cual yo creo que ya se los había mencionado. ¿Se acuerda que en el capítulo 9, Noé pronunció una palabra de maldición para Canaán? Algunos piensan, y quiero que como Noé maldijo a Canaán, los descendientes de Canaán son la raza negra. Ahora, noten aquí, porque los descendientes de Ham fueron los que se fueron hacia África. Y hay gente, hermanos, hoy en día que piensan que los africanos tienen algún tipo de maldición. Hermanos, hoy en día, hermanos, nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos eso, ¿ok? Lo dejo bien claro porque, verdad, hay personas, ¿ok? Que creen eso. Ahora, último mapita aquí. Mire aquí. Dijimos que tenemos varios nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Misraim, un hijo de Cam se llamó Misraim. ¿Es el nombre para qué? Para Egipto. Cus es otro nombre para otro país en Egipto. Put, hermanos, algunos piensan que Put es arriba de Egipto, es Etiopía. ¿Ok? Put es Etiopía. Por ejemplo, todos los jebuseos y eos y todo eso que termina en neos son los que se establecieron en la tierra de Israel. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos Tubal, Mesec, Magog, Gomer. ¿Verdad? Pensamos, hermanos, de nuevo, los mencionan como nombres y descendientes, pero estos también llegaron a ser ¿qué? Lugares. Llegaron a ser lugares, ¿ok? Tubal es parte de Turquía hoy, ¿ok? Por ejemplo, Magog, Gomer, Askenaz, son esas, si no me acuerdo, son esas partes de Armenia que están para acá. Entonces, todos esos nombres, hermanos, cuando Moisés está escribiendo esos nombres no nada más son hijos, también están siendo ¿qué? Lugares, naciones. ¿Se acuerda que dijo? Se organizaron por su lengua, su familia y sus ¿qué? Naciones. Ahora, hermanos, aquí está la duda. De los hijos de Jafet, hay algunos que es Tiras y Tarsis. La duda para nosotros es si esos nombres antiguos son nombres para Italia y España. ¿Ok? Para Italia y España. Por ejemplo, Javán, algunos dicen que Javán es el padre de los griegos. ¿Ok? Hay un grupo que eran los jónicos que vivían en Grecia y que vienen de Javán. Algunos piensan que eran de ahí. Entonces, en el capítulo 10, de nuevo, cuando estamos viendo nombres y también uno que otro lugar,
Lo que está tratando de describir Moisés, hermanos, son naciones, naciones, ¿verdad? Está ubicando personas con naciones. Y entonces, hermano, de nuevo, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? Bueno, y aquí van las aplicaciones para terminar. Todos los habitantes de la tierra son descendientes de los hijos, ¿qué? De Noé. Hermanos, sin ser ecuménico, pero toda la humanidad, ¿verdad? Comparte fraternidad. Toda la humanidad comparte fraternidad porque venimos de donde mismo, de Adán y Eva, y más técnicamente ¿de qué? De los hijos de Noé. ¿Ok? Más. Eso entonces, hermanos, nos enseña una lección. El racismo no debe existir entre cristianos. El racismo no debe existir entre cristianos. El asunto de creer que hay grupos y familias superiores a otras no debe existir entre cristianos. Ahora, hermanos, ¿existe racismo en la iglesia? ¿Ah? ¿Ve? Dice el hermano Ortega, solamente los del DF, la capital del único mundo. Ok, pero no, ya en términos, hermanos, no debe existir. Y muchas veces existe esto. No nada más, a veces el racismo no nada más viene por la situación social, sino también por nuestro aspecto, por nuestro idioma, por nuestras familias. Hermanos, esto por nuestro color. Hermanos, el asunto, ¿qué es el asunto del color? Y el hermano Kenham lo va a enseñar en el video. El asunto del color es melanina. Lo único que afecta que algunos estemos más morenitos que otros es melanina. ¿Ok? No tiene que ver con, ¿verdad? Mi origen. ¿Ok? Hermanos, este pasaje también nos hace enfrentarnos una pregunta difícil del evangelismo. Yo creo que usted ha preguntado, ¿qué pasa con aquellas personas que viven en los lugares más lejanos, que no conocen a Dios, que viven en unas tribus y islas apartadas? ¿Que Dios los va a condenar y los va a mandar al infierno? ¿Qué? No sabemos con precisión y no podemos contestar con precisión, hermanos. Yo nunca puedo contestar esa pregunta dogmáticamente, pero conocemos el carácter de Dios, que Dios es justo y bueno. Hermanos, Él nunca va a condenar a nadie de forma injusta. Yo esto sé de Dios. Dios nunca va a condenar a alguien de forma injusta. Nunca. Hermanos, lo que sí sabemos, y creo que esta es la lección principal que Moisés quiere que aprendan los judíos, es que todos en el principio tuvieron la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero. Hermanos, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos vieron el diluvio. Hermanos, vieron el diluvio, vieron las cataratas de los cielos, vieron las fuentes del abismo, vieron lo que Dios hizo con el pecado. Lo vieron, hermanos, no se los contaron. No fue una leyenda, lo vieron. Todos pudieron conocer al Dios vivo y verdadero, pero no todos se mantuvieron. Hermanos, esto es lo que Pablo describe en Romanos capítulo 1. Los hombres, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias. Ni le dieron gracias. Hermanos, yo no sé, de nuevo, yo no sé con las personas que hoy existen y que viven en terrenos lejanos, pero yo sí sé algo por Génesis capítulo 10, que todos los hijos de Noé y sus nietos y toda la familia tuvieron la oportunidad de conocer al Dios vivo y verdadero, que ellos lo abandonaron y ellos decidieron crearse otros dioses, eso es otro asunto, pero todos tuvieron. ¿Por qué? Porque los hijos de Noé vieron el diluvio y experimentaron el diluvio de primera mano. Hermanos, todos tuvieron la oportunidad. Ahora,
La tabla de las naciones confirma que el problema no es la descendencia física lo que aparta al hombre de Dios. Hermanos, a veces creemos, ¿verdad? Ay, es que esos mexicanos son duros para creer en el evangelio. A veces pensamos, hermanos, por ejemplo, me acuerdo del hermano Isaac preguntándole al hermano Miguel Triano en África, ay, esos africanos nunca van a poder creer, son muy duros de cabeza. Y a veces pensamos, hermanos, que el problema de las personas es que su descendencia física, es su grupo, su familia, no, esa gente. No, a veces nos hemos expresado así, es que está cerrada de mente esa gente. Hermanos, pero es la descendencia espiritual lo que hace claramente una diferencia entre todos los hombres. Moisés les está escribiendo esto al pueblo de Israel, hermanos, para prepararles y presentarles una rebelión más y la gracia de Dios a través del hijo de la mujer. Hermanos, no se nos olvide eso de Génesis. Hermanos, los seres humanos luchan no por su descendencia física. Los seres humanos luchan, hermanos, por la descendencia espiritual. Por quién seguimos y en quién creemos. Y el libro de Génesis nos dice que no hay muchas opciones, solamente hay dos opciones. O creemos en Dios, el Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, o no creemos en Dios. Y lo que afecta, hermanos, las familias, no es la descendencia física, es el asunto espiritual. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Cuando los judíos van a entrar a la tierra prometida, van a ver gigantes, van a ver gente grande, van a ver gente con tecnología muy avanzada. Y ellos pueden pensar, ay, nosotros pobrecitos. Lo que importa no es la descendencia física, sino el asunto espiritual. Y esto es lo que está enseñando el capítulo. Moisés quiere prepararles, hermanos. Hermanos, Moisés quiere prepararnos. Las naciones se apartan, no por las familias, sino por el asunto espiritual. El asunto espiritual es el más importante. La gente de Canaán es mala por su descendencia espiritual, no por sus padres y sus familias. La gente se ha apartado de Dios no por sus padres, sino por sus propias elecciones espirituales. Y esto, hermanos, nos prepara para el siguiente capítulo. El capítulo, hermanos, donde Dios, con los idiomas, esparce a las naciones. Y vamos a verlo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias. De nuevo, estos son los capítulos difíciles que estamos enfrentando en el libro de Génesis, pero creo que vale la pena explorarlos y estudiarlos. Señor, gracias. Gracias por tu ayuda. Y Señor, yo te ruego que nos ayudes. Yo estoy tratando de presentar, Señor, la versión de la Biblia sobre la historia humana. Ahora, Señor, yo sé que la Biblia nunca pretendió ser un libro científico. Pero la Biblia nos está enseñando con autoridad el origen de las naciones y la dispersión de las naciones. Señor, el siguiente capítulo que vamos a estudiar es el capítulo donde vamos a ver, Señor, que una clave para el agrupamiento y dispersión de las personas es su idioma. ¿Por qué diste los idiomas? Es lo que vamos a ver el siguiente capítulo. Señor, ayúdanos también, como el hermano Ken Ham nos enseñaba. Señor, el hecho de creer en la evolución y el hecho de creer en la selección natural y el hecho de creer en las razas fomenta un odio y desprecio a otras personas que tú nunca pretendiste. Ayúdanos, por favor, Señor, a no ver eso en la iglesia y promover eso en la iglesia. Ayúdanos, Padre, a vernos todos, especialmente los que hemos creído en Cristo, como hermanos. Y que no importa dónde nacimos, no importa cómo hablamos, ni cómo lucimos, lo importante es que somos hijos de Dios.
Y no es la descendencia física lo que importa, sino el asunto espiritual. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.